Ok, en la sesión pasada dejamos un ejercicio que tiene varios incisos que aplica en los temas de teoría de mercado, o sea, la ley de la oferta y de la demanda y la parte del equilibrio. Recordando que ya definimos determinantes tanto de la oferta como de la demanda, ya vimos cómo se crea el equilibrio en términos de competencia perfecta, es lo que estamos haciendo ahorita, ¿vale? Que también hay ejercicios para otro tipo de competencia, como competencia imperfecta, cuando hay oligopolios o monopolios, ¿no? Pero en este caso vamos a siempre a retomar, digamos, un mercado de competencia perfecta. Eso es importante recalcarlo. Bueno, y de ahí, en la semana anterior, dejamos un ejercicio que dice como sigue. Suponga que usted labora para una firma consultora y que existe interés por parte de un grupo de empresas productoras de jugos naturales de frutas. Con base en esta información, conteste qué sucede con la cantidad y precio de equilibrio en cada uno de los siguientes incisos. Explique y grafique. Cada inciso es independiente de los demás. Entonces, las respuestas que demos deben incluir una gráfica, pero también deben explicar, ¿no? Inciso A, trace las curvas de oferta y demanda típicas de un bien X, señala el punto de equilibrio. Inciso B, se impone un impuesto que grava el ingreso de los consumidores y así consecutivamente hasta el inciso número, perdón, de la letra K, ¿no? Que son todos los incisos que se tienen que resolver para este ejercicio. Bien, lo que me gustaría que hicieran ahorita sería que tuvieran a la mano sus respuestas para que en su caso las puedan corregir, ¿sale? Entonces, tengan a la mano su archivo de respuestas y vamos a revisar ahorita cuáles serían las respuestas de cada uno de los incisos y qué debieron haber pues puesto en su respuesta, ¿sale? Entonces vamos a ver. Inciso A, ¿no? Ese es el inciso más sencillo, digámoslo así. Dice, trace las curvas de oferta y demanda típicas de un bien X, señale el punto de equilibrio. Entonces aquí habría que trazar tanto la curva de la demanda como la curva de la oferta y poner un precio de equilibrio. Pues más o menos debieran haber puesto algo como lo que está aquí en la diapositiva, ¿no? Esta es la curva de la oferta, la curva de la demanda y cantidad y precio de equilibrio donde se intersectan las dos curvas, ¿sale? Entonces ahí con esto su respuesta estaría correcta, ¿no? Vamos al siguiente inciso. En este caso, a ver, espérenme tantito. Aquí. Ok, dice B, inciso B, se impone un impuesto que grava el ingreso de los consumidores. Si es un impuesto que grava el ingreso de los consumidores, estamos hablando de una variable que afecta o un determinante que afecta a la demanda, ¿vale? Si afecta a la demanda, en el caso de disminuir el ingreso, lo que estamos haciendo es cobrando un impuesto a los consumidores, o sea, disminuyendo su ingreso o su renta, ¿no? Y ese determinante lo que hace es que desplaza la curva de la demanda. Si ustedes recuerdan ahí en el planteamiento de la ley de la demanda, lo que hace el ingreso es desplazar la curva. Entonces va a desplazar la curva, aquí está la dirección, ¿no? En este caso hacia la izquierda, y va a hacer que disminuya la demanda. Entonces aquí hay un precio 1 de equilibrio y como se desplazó la curva, va a haber un precio 2 de equilibrio. Recuerden que en este sentido siempre se busca que ustedes contesten qué pasa primero con alguna de las curvas y segundo, dónde se va a ubicar el precio de equilibrio. Entonces, suponiendo que se trata de un bien normal, porque eso es importante decirlo, si el ingreso de los consumidores disminuye, la demanda disminuye, desplazándose hacia la izquierda, el precio de equilibrio disminuye y la cantidad también, ¿sale? Entonces eso es bien importante. A ver, se desconectó Perla. Ok.
¿Tendrán alguna duda con este inciso? Si tienen alguna pregunta, pues la pueden hacer ahorita, ¿vale? Si no les quedó como... Yo tengo una duda. Sí. Por ejemplo, cuando se hacen las gráficas, se tiene que poner igual ¿qué es? La P y la Q, ¿no? Las dos, ahora sí que se hace la X y sobre esa X se hace si es positivo o negativo. Aquí todos los números son positivos en este cuadrante y sí hay que poner que P es el eje Y, que Q es el eje X y hacia dónde se desplaza y dónde quedaría después el precio y la cantidad, y esa E que tenemos ahí es de equilibrio, ¿no? Entonces, precio equilibrio, siempre debemos ver dónde va a quedar, ¿no? Siempre, siempre. Entonces, sí, debe tener todos esos elementos, las gráficas. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? No sé si quedó claro. Si esa era la duda, ¿verdad? A ver, dame un segundito, ¿eh? Dame tantito. Ok, entonces, ¿alguna otra duda de este ejercicio en particular? ¿Pueden regresar su diapositiva a la primera? El primer ejercicio. Es que no la vi porque me sacó. Ok, sí, Perla. Ok, sí, gracias. Ok, bueno. Siguiente, entonces, si no hay duda con el inciso B, vamos con el inciso C. De todos modos, ahí Perla puede revisar el video. Inciso C. Ok, ahí les va. Entonces, en el inciso C dice, los fabricantes de bebidas gaseosas bajan sus precios. ¿Qué curva se afecta si se baja el precio? ¿No? En este caso. Bueno, pues si estamos hablando de que el bien baja el precio, lo que va a pasar es que va a haber un movimiento de la curva de la demanda, ¿no? Eso creo que ya, espero que en ese sentido sí les quede claro, ¿sí? Entonces, a ver, importante. Entonces, si baja el precio, no, perdón, sí, ¿verdad? A ver, dice, ajá. Fíjense aquí lo que está pasando. Este es interesante porque la perspectiva de la respuesta puede que no la hayan ustedes tomado en cuenta, o no sé si sí o si no, pero aquí está la respuesta. Dice, las gaseosas son un bien sustituto. Si su precio baja, la demanda de jugos naturales disminuirá. La curva se desplaza a la izquierda y el precio y la cantidad disminuyen. Porque aquí nosotros estamos viendo desde el lado de los jugos naturales. Entonces, las bebidas gaseosas van a ser un bien sustituto. Entonces, si baja el precio del bien sustituto, ¿no? La demanda de jugos va a disminuir. ¿Por qué? Porque van a comprar mejor un bien sustituto que está más barato que el bien que estamos nosotros ahorita estudiando. La curva se desplaza a la izquierda y el precio y la cantidad disminuye, ¿no? Por esa situación. Entonces, se desplaza la curva de la demanda, porque acuérdense que aquí estamos hablando de la curva de la demanda y la oferta de jugos naturales, ¿no? Creo que es. Entonces, sí, sí, ¿está claro? ¿Alguna duda con este inciso? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, adelante. ¿Siempre es importante poner la flechita que señale que se está desplazando hacia un lado o hacia el otro? Sí, ¿por qué? Porque así me indica que realmente están entendiendo cómo se desplaza. Ujú. Ok, de acuerdo, gracias. Ujú. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta con este inciso? ¿No? Ok. Seguimos al siguiente inciso, que sería el inciso D. Inciso D. Fíjense, se establece un convenio para que una gran cantidad de restaurantes de comida rápida incluyan los refrescos de fruta en el menú y en promociones, ¿no?
En este caso, dice, se establece un convenio para que una gran cantidad de restaurantes de comida rápida incluyan los refrescos. ¿Qué va a pasar en ese sentido con los refrescos de fruta o lo que nosotros estamos ofertando? Pues como va a haber una mayor demanda, ¿sale? Entonces, en este caso, al haber ese acuerdo, va a desplazar la oferta, digo, la curva de la demanda, en este caso, ¿hacia dónde? Hacia la derecha, ¿no? Y al haber esa, digamos, sobredemanda, ¿qué va a pasar? El precio de equilibrio va a cambiar. Y seguramente en algún momento va a subir el precio por efecto de la presión que hace esa sobredemanda. ¿Alguna duda en este inciso? Inciso D. ¿No? No, maestro. Vamos bien. Ok. Siguiente inciso es el inciso E. Interesante, dice aquí, el impuesto de ventas si disminuye del 13 al 10%. Acuérdense que el impuesto de ventas, ¿a quién es? Es al productor, o sea, al que vende. Entonces, en este caso, si el impuesto de ventas disminuye, aumento mis ganancias. Y si yo aumento mis ganancias como parte de la oferta, ese es un determinante de la oferta que desplaza la curva de la oferta y en este caso la va a desplazar hacia la derecha porque aumenta la cantidad ofertada, porque me genera más beneficios, ¿no? Entonces la oferta aumenta, el precio disminuye y la cantidad aumenta. Entonces, en este caso, ¿no? Estamos viendo, se mueve o se desplaza la curva de la oferta y el precio en algún momento por esa presión de sobreoferta va a tener que bajar. Entonces, el precio baja. ¿Dudas con este inciso? No, profe. ¿No? Vamos bien. Ok, sí lo hicieron así. Inciso F. Se introduce una nueva tecnología para producir los refrescos de fruta, ¿no? O sea, en este caso, lo que nosotros estamos estudiando. Entonces, si hay nueva tecnología, ya sabemos que la tecnología desplaza la curva de la oferta o es un determinante de la oferta. Entonces, la oferta va a aumentar, lo que va a hacer una presión para que el precio disminuya y la cantidad aumente, ¿no? Ok, ¿dudas con este inciso? No, profe. ¿No? Ok. Es que ustedes son muy inteligentes y ya de seguro sí lo habían hecho bien. Muy bien. Ok, vamos con la siguiente. Inciso G. Aumenta el precio de las principales frutas con las que se fabrican los refrescos. Recuerden que ese sería el aumento del precio de los factores, ¿no? Productivos. En este caso, cuando suben los factores productivos, hay un desplazamiento de la curva de la oferta hacia la izquierda porque va a disminuir la ganancia de los vendedores o los productores y entonces estos ofertantes van a disminuir su cantidad y en algún momento dado por el aumento del precio de las materias primas, va a haber una presión para que suba el precio. Entonces la oferta disminuye, el precio aumenta y la cantidad disminuye. Ok, ¿dudas con este inciso? ¿No? Ok, vamos con el siguiente inciso que es el inciso H. El Ministerio de Salud efectúa una campaña a favor de los alimentos naturales. En este caso sería que va a mejorar la expectativa, ¿no? de los productos saludables. En este caso nuestros productos son de fruta natural. Entonces va a ser un movimiento de la oferta de la demanda, ¿no? Y si aumenta la demanda, el precio aumenta y la cantidad también. Entonces, por presión de esa situación, va a haber una sobredemanda que va a hacer que haya presión para que suba el precio y aumente la cantidad. ¿Dudas con este inciso? No. No, profe. Siguiente inciso es el inciso I. Dice, por alguna razón se da un exceso de oferta.
Entonces, si hay un exceso de oferta, es porque el precio es mayor al precio de equilibrio. Este está interesante, ¿no? Si hay un exceso de oferta, quiere decir que, dice, si hay exceso de oferta es porque el precio es mayor al precio de equilibrio, ¿no? Entonces aquí se está ofertando más, o más bien el precio y la cantidad están fuera de equilibrio. Cuando decimos que exceso, ¿no? Esa parte de exceso va a determinar que haya, pues, una situación de desequilibrio. Estoy viendo aquí esta situación, pero aquí está. Entonces, cuando hablamos de exceso, siempre va a estar por encima del equilibrio, ¿no? En este caso aquí, o puede estar aquí, ¿no? Entonces, hay un exceso de oferta, ¿sí, verdad? Entonces siempre va a estar, si ese exceso es por encima del punto de equilibrio. Entonces aquí está el encima de punto de equilibrio, ¿no? Entonces los ofertantes ofertan mucho, pero los demandantes por ese precio van a demandar poco. En un determinado momento lo que va a pasar es que se va a hacer presión para que pues ese precio baje hacia el punto de equilibrio. ¿Sí les queda claro esta parte? Creo que grafiqué un poquito mal, pero sí, la parte de la respuesta lógica ya esa sí la puse bien. Ok, la cuestión era la gráfica, ¿no? Ok. Es que, bueno, yo manejo lo que es precio 1, precio 2, Ajá. y pues yo cambio lo del precio, pero pues no creo que tenga mucho que ver por lo de precio ese que tiene ahí. Sí, sí, no, ningún problema. ¿No? Sí, pero creo que sí, no lo pude hacer esa gráfica. Okay. Sí, estaba un poco complicado, ¿no? De repente Me enredé. Creo que por el S fue donde le pregunté antes de que acabara la clase, creo. Pero bueno, gracias. sí. Alguien más estaba preguntando, creo. No, creo que. Sí, yo. Ok, a ver. Es que bueno, yo tengo la gráfica así, pero pues la donde dice QA y QO, esa parte no la tengo, pero pues lo demás sí lo tengo. No sé. Ajá, creo que te refieres a esto, ¿verdad? Ajá. Y mientras ustedes hayan graficado con el precio encima del equilibrio, ya refleja Ah, ok, ok. la oferta, ¿sale? Entonces, Sí. aquí, la parte de la nomenclatura, pues cada quien puede asignar una nomenclatura, pero nada más que sí refleje lo que está pasando, ¿sale? Ah, ok. Sí. Ok, bueno, entonces sí, entiendo que sí, entonces. O si hay más dudas, me dicen, ¿eh? Pero siguiente inciso es el inciso J, y el inciso J es lo opuesto, ¿no? Dice, el gobierno establece un precio máximo para la bebida de frutas. Eso quiere decir que el equilibrio está por encima, porque aquí lo que están haciendo es que no pueda subir el precio aunque la oferta y la demanda lo determinen. En este caso, entonces el precio máximo crea una escasez de oferta o exceso de demanda. ¿Por qué? Porque al no poder subir el precio, la gente lo va a seguir comprando porque el precio está limitado. Entonces, tú ofertante lo que vas a hacer es que vas a tratar de disminuir esa oferta, o perdón, tratar de disminuir esa cantidad ofertada, y el demandante va a crear una sobredemanda, ¿no? Entonces, cuando es así, se interpreta que el precio está por debajo del equilibrio, ¿sale? ¿Por qué limitas a un precio para que no suba? Porque naturalmente tendría que subir. Entonces, lo que haces es restringirlo para que no suba más. Entonces, en este caso va a haber una situación de escasez, ¿no? O se crea, sí, en este caso se crea una escasez. Entonces, cuando hablamos en términos de escasez, déjenme poner, aquí está. De repente se mueve esta cosa, aquí está. Cuando hablamos en términos de escasez, de nuevo, aquí se trata de, aquí se trata de que está por debajo del precio de equilibrio. Ajá, entonces por debajo del precio de equilibrio. Preguntas con este inciso.
Eso también sé que se les complicó un poquito, porque me acuerdo que sí me preguntaron en la sesión. Profe, yo sí tengo una duda, o sea, ¿por qué el punto de equilibrio ya está a un precio, digamos, alto al precio máximo? ¿Qué significa ese P1 que está ahí? O sea, yo sí lo grafiqué y sí como que entendí interpretarlo, pero no sé si estoy bien. Ahí sí tuve mucha duda y justamente esperé hasta esta clase para preguntarle. Así es. Bueno, aquí hay que establecer que primero, ¿por qué se limitan los precios? ¿No? Porque seguramente naturalmente tendría que estar por encima. ¿Sale? O sea, la oferta y la demanda crean una presión para que suba un precio, pero cuando tú ves que sube demasiado un precio como gobierno, haces un control de precios y le dices, no, vamos a poner un límite a ese precio para que no siga subiendo, ¿no? Entonces el precio de equilibrio siempre va a estar. En el caso de que haya una limitante en cuanto a los precios, eso quiere decir que naturalmente el precio debe estar por encima de ese límite. Entonces, ok, ya no quiero que suba más, entonces lo que hago es poner un límite de precio, en este caso es el precio máximo, y para que naturalmente no siga subiendo. Entonces, lo que crea esto es que los ofertantes digan, bueno, pues estamos a un precio muy bajo y voy a disminuir mi oferta, y los demandantes al tener ese precio garantizado, pues van a demandar más. ¿Sí, sí me expliqué en eso o era diferente tu duda? Sí, profe, ya entendí, ya me quedó clarito. Gracias. ¿Sí? Entonces, ¿alguien más? ¿Alguna duda de este inciso? Ok. Vamos al siguiente inciso, que es el último. El último dice, aumenta el precio de los equipos para procesar frutas. Y si aumenta el precio de los equipos, quiere decir que aumentan los factores, ¿no? Porque estamos hablando del factor de, ¿cuál estamos hablando? De capital, ¿no? Un factor de capital. Entonces el capital es la infraestructura, la tecnología aplicada al proceso de producción. Y si aumenta, va a disminuir la ganancia de los ofertantes. Por lo tanto, va a disminuir la oferta, el precio aumenta y la cantidad disminuye, porque siempre los ofertantes van a querer incluir dentro del precio ese aumento del costo de su maquinaria. Entonces, ¿alguna duda con este inciso? Es el último inciso, el inciso K. Sí, yo, bueno, yo por ejemplo, en lugar de hacer eso del ponerlo la gráfica hacia el otro lado, yo la puse como en aumento del precio, porque bueno, mi lógica fue de, pues si aumenta el precio de la maquinaria, pues tendría que subir mis precios. Pero y ahorita que lo pone de esa manera, dije, sí, cierto, entonces estoy mal. Sí, porque no es aumento del precio nada más porque sí, tiene una razón y la razón es el aumento del costo del factor productivo, en este caso la maquinaria. Y es un determinante que desplaza la curva, ¿no? De la oferta. Entonces, sí, es que ese detalle es muy importante, ¿no? Por eso les decía, primero conocer bien los determinantes para saber qué determinantes desplazan a la curva o cómo es que se mueve sobre la curva, ¿no? Entonces, sí es muy importante. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda con este inciso o con los anteriores? A ver, aprovechando que estamos ahorita dando la respuesta. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? No, ¿verdad? Ya quedó bastante claro entonces. Marlene, ¿querías hacer una pregunta? No. No, solo iba a decir que ya, pues ya lo entendí, solo que, por ejemplo, me equivoqué en dos, pero en lo que es oferta y demanda, pero solo voy a checar qué lo determina. Ujú. Y Sí. ya, eso es todo. Gracias, profe. Vale, está bien. Entonces vamos a hacer una cosa. Miren, a mí me interesa mucho que tengan sus respuestas correctas. Entonces ahorita voy a asignarles una calificación por la entrega. Espérame tantito, nada más déjenme quitar esta cosa. Ya. Y me van a regresar el trabajo ya ahora sí con las respuestas bien correctas, ¿sale? Entonces, ahorita les voy a asignar una calificación. Les voy a poner 100 a los que entregaron y luego ya me lo regresan. Voy a pausar la grabación.